Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todas y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Criterios, iniciando una nueva semana en este 9 de febrero. Como siempre, es un placer que usted nos acompañe en el abordaje de esos temas importantes de nación, y es que para esta ocasión nos vamos a centrar en lo que ha sido el 8 de marzo sobre el Día Internacional de la Mujer, pero desde la perspectiva de cuáles son las deudas que el Estado tiene hacia las mujeres. Y no hablamos nada más de los últimos años, sino deudas históricas y claro que presentes. Y hay que abordar o hay que entender cómo se está avanzando, si es que se está avanzando o si las luchas se han estancado. Bueno, esto y más lo estaremos abordando esta noche con nuestras invitadas especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida a la secretaria de Organización de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, Sonia Viñerta. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto nuevamente estar en el programa y con un tema tan importante para la población y especialmente para las mujeres de este país. Un gusto tenerla con nosotros, y también le damos la bienvenida a Lilian Hernández de la Secretaría de la Mujer Trabajadora de UNT. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Para mí es un gusto estar en este momento, pues, compartiendo con la ciudadanía, pues, un tema tan importante, ¿verdad?, en el tema de los derechos de las mujeres. Un verdadero placer que esté con nosotros, así que vamos entrando en materia, vámonos con ese primer punto. A ver, Sonia Viñerta, estamos hablando que ayer no se celebró, sino que se conmemoró, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer, y cada estado o cada país tiene tanto luchas en común como las luchas propias, hablando de la mujer. En este caso, ¿cuáles han sido las luchas históricas que se enunciaron en este 8 de marzo? Muy bien, correctamente bien dicho por usted, ¿verdad? Y aclarando, porque muchas personas aún siguen diciendo el día de ayer, nada menos. He recibido varias felicitaciones en el Día de la Mujer, y cuando en realidad no lo es una conmemoración, y más allá de los... Una tragedia. Ajá, eso iba a decir, y más allá del término conmemorativo, ¿verdad? En realidad no hay nada que celebrar si nos atenemos a ese concepto, porque de antemano voy a indicar ya que lo que hemos valorado, que existe un retroceso, ¿verdad? Y lo que se ha estado reivindicando, bueno, los derechos de las mujeres son tan amplios, pero el día de ayer, ¿verdad?, habíamos varias organizaciones participando en el espacio reivindicativo, y las compañeras feministas reivindicaban principalmente los derechos sexuales y reproductivos. El Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora reivindicaba, ¿verdad?, los derechos de las mujeres en los distintos espacios donde estamos, ¿verdad?, porque el movimiento recoge también digamos, la participación y el avance que debería de existir en el ámbito del medio ambiente, ¿verdad?, en el ámbito de la salud, de la educación, y el MDCT también, que participó, ¿verdad? Ellos y ellas también reivindicaban el derecho al trabajo y todo lo que está conectado a esto. Entonces, eso fueron ayer de parte de este conglomerado, ¿verdad?, que nos articulamos para conmemorar el 8, pero eso no significa que son solo estos derechos, ¿verdad?, sino que le dimos que en este momento prioridad a estos. A ver, Lilian Hernández, Sonia establece que hay un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres, pero no sé si hay un retroceso solo en el ámbito laboral o en otros aspectos también. No solamente es el ámbito laboral, ¿verdad?, sino que prácticamente se habla también de que para los derechos de las mujeres hay una deuda histórica, ¿verdad? Deuda histórica que ha tenido sus avances lentos, ¿verdad?,
En el caso de El Salvador han sido avances lentos y digamos que se logró avanzar de una forma progresiva, ¿verdad? A partir del 2010, 10 y 11, primero que se presentó la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que protege un gran derecho, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los distintos espacios. Pero también en 2011, ¿verdad?, está la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, con esos dos instrumentos a nivel nacional, en este caso el ISDEMU, que es la institución rectora, ¿verdad?, tiene el mandato en esas dos leyes de ser una instancia rectora. Más sin embargo, ¿verdad?, todas las instituciones del Estado debían de generar políticas para, ¿verdad?, avanzar en esos dos grandes derechos, ¿verdad?, en esas dos leyes. En ese sentido, ¿verdad?, en esa administración 2009-2018, ¿verdad?, sí, se avanzó, se generaron una serie de instrumentos, la Política Nacional de la Mujer, el Plan Nacional de Igualdad, el Plan de Prevención de la Violencia contra las Mujeres a nivel municipal, ¿verdad? Y también se generó el Sistema Nacional de Atención para las mujeres que enfrentan violencia. De hecho, pues también se generaron protocolos, ¿verdad?, de atención en ese momento y se avanzó, ¿verdad?, con que las instituciones adoptaran medidas para darle cumplimiento lo que ahí les mandataba en esas dos leyes, ¿verdad? Entonces, cada institución, a partir de sus competencias, tenía una responsabilidad, ¿verdad?, en esas dos normativas. Pero, ¿verdad?, lamentablemente, a partir del 2019 ha venido con retrocesos, ¿verdad? Una serie de retrocesos, y como usted muy bien lo decía, no solamente en el área laboral, de derechos laborales, ¿verdad?, de las mujeres, sino que también en el tema de salud, la salud sexual y reproductiva, en educación, ¿verdad?, también, o sea, ahí se había logrado establecer que el MINED, a través de sus programas o planes de estudio, incorporara el enfoque de género en los distintos niveles, ¿verdad?, de educación y de formación de la niñez y adolescencia. Más sin embargo, ¿verdad?, se ha omitido en la actual administración, ¿verdad? Entonces, en salud, por ejemplo, o sea, cómo se ha precarizado precisamente, ¿verdad?, que ahorita, hace unos meses, se planteaba que se ha incrementado, por ejemplo, los contagios de ITS, el VIH también, ¿verdad? Hay nuevos casos y lo que preocupa es que los casos son en gente joven, ¿verdad? Gente joven, edades entre 15, 25, 30 años, ¿verdad? Que ahorita con las pruebas que se hicieron resultaron positivas, pero ¿cuántas personas andan o están en su casa que no se han hecho la prueba y muy probablemente, ¿verdad?, sean portadores asintomáticos de este virus, ¿verdad? Entonces, ha venido toda una serie de retrocesos, ¿verdad?, en el tema de igualdad y de violencia para las mujeres, ¿verdad? Bueno, con esto es importante que ampliemos sobre el primer punto, que es el retroceso en derechos laborales que ustedes me mencionan. El segundo, con respecto al retroceso a nivel educativo, que ustedes ya me establecían el enfoque de género. Y como tercer punto, el retroceso a nivel de salud. Pero para tener un análisis amplio, primero nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
continuar con nosotros y así como cerramos el primer bloque, ya se nos ha manifestado que hay retrocesos o se perciben retrocesos con respecto a los derechos de las mujeres a nivel laboral, a nivel educativo y a nivel de salud. A ver, Sonia Viñarta, si nosotros nos centramos en el retroceso a nivel educativo y la aplicación de diversas formas de violencia en cada una de las áreas, ¿de qué manera se retrocede en el aspecto educativo? Ya Lilian Hernández manifestaba que hay retroceso en el enfoque de género, pero primero hay que aclarar a qué se le va a denominar por enfoque de género, porque es fácilmente tergiversable. Y de repente a la gente le puede decir, no, pero es que el enfoque de género es convertir a nuestros niños en trans. Dios mío, y le dan un montón de vueltas y termina donde no es. Entonces, ¿cómo ha sucedido este retroceso con el enfoque de género? Sí, quiero aclarar una omisión que tuve, que también participaron el día de ayer en la reivindicación de los derechos de la población LGTBQ, ¿verdad? Sí. Se me había quedado eso. Y entonces, precisamente, esa tergiversación que se ha hecho, que no es confusión, es toda una intencionalidad, claro, porque es una corriente que viene, ¿verdad?, en contra de esta nueva, decimos nueva, pero en realidad no es tan nueva, de esta nueva interpretación de la realidad humana que permite precisamente entender que hay procesos socializadores que nos asignan, ¿verdad?, conductas, comportamientos diferenciados dependiendo del sexo con el que nacemos. Entonces, esa tergiversación ha terminado en un término aberrante que se le llama ideología de género, para transmitirle a la población la concepción o la interpretación de que eso es algo precisamente, ¿verdad?, dañino para el ser humano y que pretende prácticamente la aberración de la sexualidad humana, lo cual no es real. Es toda una manipulación político-ideológico, eso sí es ideológico, ¿verdad?, para no avanzar en el reconocimiento de algo que es científico, es ciencia, la diversidad humana. Y yo siempre señalo, así como hemos aceptado que hay diversidad política, diversidad religiosa, ¿verdad?, tanta diversidad, e incluso hay diversidad ambiental, ¿verdad?, la diversidad es humana, es decir, las formas de ser humano desde la biología se ha encontrado desde la ciencia, ¿verdad?, que son diferentes. Y sobre la base de esa diferenciación también la sociedad prohíbe, permite, tolera o sanciona. Entonces la ideología de género es un concepto elaborado para oponerse a ese reconocimiento científico de la diversidad humana. Ahora, también siempre en la misma línea, Lilian Hernández, ¿por qué representa un retroceso significativo el hecho de que en las escuelas se haya dejado de hablar de ese enfoque de género? Bueno, como Sonia lo mencionaba, creo que una de las situaciones importantes es la satanización que se ha hecho del término, sí, ¿verdad? Porque ella muy bien lo ha planteado, no es una ideología, hay todo un fundamento científico que respalda, ¿verdad?, la teoría de género. A nivel antropológico, sociológico, ¿verdad?, psicológico, está demostrado, ¿verdad?, que el género, dependiendo de las distintas sociedades, así se va construyendo. No es lo mismo ser niña, mujer en El Salvador como lo es en otros países, ¿verdad? Pero depende mucho también de la cultura que se tenga en un país. Entiendo también, Lilian, que siempre en el enfoque de género también se basa en que los niños y niñas entiendan que son ambos iguales, en el sentido de, mire, como usted es niña, entonces usted no tiene que jugar con carros, como usted es niña, entonces tiene que aprender a hacer oficio, pero el niño solo tiene que ver la tele. Sí. Eso también es enfoque de género, hablando también de roles de género. Sí, es que, bueno, como hablar del enfoque, hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Sonia hablaba del proceso de socialización que tienen nuestros hijos e hijas, desde el momento, sí, pues en que nacen, e incluso pues todavía estando en el vientre, así van comprando ropa, colores, objetos, ¿verdad?, juguetes, dependiendo si se es niña o niño, sí, aunque eso no determina, ¿verdad?, la identidad
¿verdad? De esa criatura, si le queremos llamar, ¿verdad? Sino que hay otros elementos, ¿verdad?, que se deben de tomar en cuenta, y a partir de esa socialización diferencial que se hace entre niñas y niños, ¿verdad?, se van creando oportunidades, así como también limitaciones, ¿verdad? A las niñas las educan de una manera y a los niños de otra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la teoría de género, ¿verdad?, no es que porque vamos a educar de esta manera el niño va a feminizarse, si así lo queremos llamar, o se va a transformar en relación a su identidad o a su sexualidad. O al revés, o que la niña va, sí, como dicen, a masculinizarse. O sea, no, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, si nosotras tomamos esto de la teoría de género como una formación, nos damos cuenta que eso permite a niños y niñas ser personas mucho más integrales, el contribuir, ¿verdad?, de que ya no solamente a las niñas les toca hacer esto, sino que también yo tengo la responsabilidad, ¿verdad?, de poder lavar los trastes, de poder agarrar la escoba y hacer limpieza, ¿verdad? Y eso, o sea, no me cambia, ¿verdad? O sea, lo que yo soy, ¿verdad? O sea, no es determinante. Entonces, pero lamentablemente las corrientes, ¿verdad?, que se está manejando ahorita es que eso es malo, ¿verdad? Cuando realmente lo que nos permite es ver esas diferencias, que a partir de la biología que yo tengo como niña, ¿verdad? O sea, sí hay situaciones diferentes, pero eso es muy, muy distinto. Entonces, por eso cuando hablamos de igualdad, no es que, por ejemplo, ¿verdad?, lo que nos dice la Constitución, que todas las personas somos iguales ante la ley, porque en la práctica esa igualdad no la vivimos igual las mujeres, ¿verdad? Entonces, y yo siempre digo, a mí me encanta una frase de Alda Facio que dice que las personas, para gozar de ese principio de igualdad, dice que debemos de ser tratadas diferentes, distintos, debemos recibir un trato distinto, ¿verdad? Y eso es lo que la gente no logra comprender. Y digo la gente porque no solamente la gente que está en las instituciones, sino todas las personas le pueden decir a veces, mire, pero si es que todas las personas somos iguales, ¿verdad? En el papel sí, pero en la práctica no, ¿verdad? Y entonces, la brecha, por ejemplo, salarial, las oportunidades que tenemos las mujeres, o sea, no son las mismas. Y si a eso le agregamos, si soy una mujer con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, ahí es donde dice que debo de generar políticas diferenciadas que a mí me contribuyan a vivir ese principio de igualdad y no discriminación, ¿verdad? Por eso también hay una ley, ¿verdad?, de las personas, especial para las personas con discapacidad, en donde dice que hay que establecer medidas, ¿verdad?, para que ellas puedan tener las mismas oportunidades en educación, en salud, en trabajo, ¿verdad? Entonces, porque son elementos que también se deben de considerar. Yo quiero agregar algo importante, además lo que ha señalado Lilian, que tiene que ver por la pregunta que usted decía. Entonces, ese pensamiento de desigualdad entre los sexos, es decir, que ser niño hombre o ser niña o mujer tiene una diferenciación social, los instrumentos nacionales e internacionales le llaman discriminación, porque las mujeres históricamente hemos sido tratadas, vistas como ciudadanía secundaria. Entonces, y sin entrar en tanto recuerdo histórico, cuando fueron las mujeres a estudiar, fue tardío. Cuando fueron las mujeres a votar, igual. Cuando fueron las mujeres que entraron al mercado laboral, igual. Entonces, esa diferenciación es lo que la ley dice, que hay que generar en el sistema educativo toda una construcción desde la parvularia hasta el bachillerato de un pensamiento igualitario, es decir, que los derechos de hombres y los derechos de las mujeres no tienen por qué haber diferenciación, pero reconoce también ese pensamiento y esos mecanismos internacionales que en una cultura de machismo, en una cultura patriarcal como la nuestra, donde se piensa que la mujer está para servir, porque se sigue pensando, y si no vean los comentarios, sobre todo masculinos,
¿verdad?, de las reacciones en las redes sociales con la conmemoración del 8 de marzo. Que decían que deberían estar en la cocina y no Sí, en las calles. es un reflejo de que todavía no hemos traslapado, ¿verdad? Esa transición que se había iniciado todavía no se ha alcanzado, y hoy peor, se retrocede. Y ya veremos qué le dicen los instrumentos internacionales. Entonces, eso es un reflejo de por qué en el sistema educativo tiene que hablarse, educarse a la niñez y a la adolescencia en una cultura de igualdad, reconociendo que en un país, en una sociedad salvadoreña donde el machismo es imperante y todavía es perceptible a flor de piel, como se dice, entonces las mujeres deben tener un trato distinto por razón precisamente de esa cultura machista. No es que los derechos de las mujeres sean más importantes que los derechos de los hombres, sí, pero claro, deben sí, de ser tratados diferencialmente por ese contexto, ese entorno machista en el que vivimos. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial y no nos cambie, que ya volvemos en Criterios. En el bloque anterior se hablaba de las distintas formas de discriminación social que sufren las mujeres. Uno de ellos es en el aspecto educativo, pero es que también hablaban sobre la situación de un retroceso en salud y de los derechos sexuales y reproductivos. Porque, a ver, ¿qué es lo que nos dicen las estadísticas con respecto a los embarazos a temprana edad? A ver, estamos hablando de que en una sociedad machista se le dice, no, pero es que es porque las niñas andan de calientes y por eso es que quedan embarazadas. A ver, pero ¿dónde queda entonces el papel del Estado en la educación sexual, en la prevención de enfermedades? Que muchos dicen, mire, pero es que yo me protejo únicamente del VIH, como si no hubiera muchas más enfermedades a las cuales también hay que prestarles atención. ¿Y qué ha ocurrido en el sistema de salud? ¿Cuándo se está tocando ese tema? ¿Qué tanto retroceso ha habido? La verdad, hay que señalarlo, ¿verdad? Que es un retroceso bastante considerable porque no solo se ha eliminado la palabra como tal, ¿verdad?, sino que se han eliminado los programas que educaban a la niñez y adolescencia sobre esta temática. Y entonces es bastante, en otros espacios he oído y con otras temáticas que se habla de la doble moral del Estado salvadoreño, ¿verdad? Porque cuando es mi hija a la que le pasa, entonces ya no pienso igual, ¿verdad? Sino que quiero que mi hija tenga un ejercicio pleno, completo de su vida. Pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando no educamos a las niñas sobre el control de su cuerpo, el cuidado de su cuerpo, los derechos que tiene sobre su cuerpo, entonces es más probable que esta niña, cuando existen abusos sexuales, cuando existe, digamos, los indicios no los logra identificar. Sí, cuando no los logra identificar, es más probable que al enfrentarse a estas prácticas machistas, de que todavía hay ciertos jóvenes, ¿verdad?, que siguen presionando. No todo es por esa, como hablaban las abuelas, la picardía, no. Si es que el desarrollo evolutivo de la sexualidad humana es algo que es inherente a toda niñez y a toda adolescencia y que va a venir un cambio. Entonces hay que preparar a la niñez para que entienda esos cambios del desarrollo biológico, psicológico y emocional. Eso es la educación sexual y reproductiva. Sí, y que por cierto, que muchos se oponen a este tipo de temas por la misma moral social o moral cristiana, y al final termina siendo todo lo contrario. Me decía un policía una vez, él estaba en formación, ¿no?, en una charla, y le decía a las madres de familia, ustedes le pidieron permisos a sus mamás para iniciar su vida sexual. Y le decían también, ¿usted cree que su hija le va a ir a pedir permiso para esa primera vez? No se lo va a pedir. ¿Qué prefiere entonces? ¿Prefiere que su hija tenga o su hijo tenga los conocimientos necesarios para evitar una enfermedad, para evitar un embarazo? ¿O prefiere que le pase todo lo que usted no desea? Porque con eso también, ahora me refiero con Lilian, estamos retrocediendo en el aspecto de salud.
Sí, no, de hecho creo que también en el caso pues del primer ambiente donde se desarrollan nuestros hijos e hijas, es importante, ¿verdad?, que las personas responsables, porque a veces no necesariamente niñez y adolescencia está con la mamá o el papá, puede estar con una abuela, ¿verdad? Creo que muchas veces necesitamos también derribar esos mitos, esos tabús que existen para hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Y de hecho creo que usted ha dicho algo bien importante. ¿Quién más o quién puede ser la persona que mejor oriente a su hijo o hija si no es la persona responsable, ¿verdad? Que tenga confianza. Y voy a contar una anécdota muy personal, ¿verdad? Creo que cuando entramos a conocer este aspecto de la sexualidad y lo asumimos de una forma responsable, nosotras trasladamos a nuestros hijos y es nuestros hijos quienes tienen esa confianza para hacer esas preguntas a pesar de que escuchen de su grupo de amigos, de sus compañeros o en escuela algo que no les quedó claro. Eso pasó por mí. Mi hijo, cuando él escuchaba el tema de sexualidad, del desarrollo, de los cambios que se van teniendo, yo me recuerdo que llegaba y me decía, mira, te quiero preguntar algo. Ajá, le decía yo. Y ya él me preguntó, mira, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esto? Y me tocó abordarlo con él, ¿verdad? De una forma normal, natural, como que le dijera cómo sabe el agua, ¿verdad? Sí. Entonces creo que esa es una responsabilidad que debemos de asumir los padres, madres o encargados de esa niñez o esa adolescencia. Y también creo que es poner de nuestra parte, porque hablando de una sociedad altamente conservadora, sí, muchos padres de familia dicen, no, es que no es el Estado que les corresponde, es a los padres de familia, pero los padres de familia conservadores dicen, yo le voy a comenzar a hablar de sexualidad a partir de los 15 años, a partir de los 20 años, no porque todavía no es tiempo. Sí. A ver, sí, estamos entrando en una alta ignorancia también, o sea, le quiere hablar a su hijo de sexualidad, de prevención de violación, cuando podría haber estado en riesgo muchos años antes y usted no lo. Fíjese que esa es una pregunta que suelen hacer padres y madres de familia muchas veces en algunas jornadas. ¿Cuándo es el momento? Cuando el niño o la niña pregunte, ¿verdad? Y la niña no va a ir a preguntar, o el niño no va a ir a preguntar cómo se tiene, o sea, te hace preguntas y tú tienes que responderle, o sea, lo más natural. Y no que la semillita, que esto y lo otro. No, el niño te puede preguntar de sexualidad a los 4 años. Yo me recuerdo que mi hijo me dijo, mamá, ¿y por dónde nacen los niños? ¿Verdad? Nacen de 2 formas, le dije yo. Sale por la vagina o a través de una operación en el estómago. Saldada la pregunta. Sí, claro. Si me entendió, me comprendió, no, pero le respondí lo que me estaba. No le dije, mira, fíjate que es. No. O sea, entonces cuando el niño pregunte, ese es el momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, las personas responsables? Documentarnos, preguntar, informarnos, ¿verdad? Porque solamente de esa manera vamos a prevenir las ITS, ¿verdad? Incluidas el herpes genital, el VIH, ¿verdad? Y lo que usted decía, los embarazos, ¿verdad? Lamentablemente, y acá precisamente algo importante, la ley Crecer Juntos establece, ¿verdad?, que se debe dice que todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a recibir educación integral sobre salud de derechos sexuales y reproductivos, sí, ¿verdad? Habrá que ver, o sea, cómo se está haciendo, ¿verdad? Porque este ha sido un señalamiento precisamente, una observación, una recomendación de la CEDAW, ¿verdad?, en el tema de educación de niñas y adolescencia. O sea que la misma ley Crecer Juntos les está diciendo, ¿verdad?, que deben de orientar, educar a niñez en esos temas, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad no es solamente del padre de familia, nosotras lo hacemos, ¿verdad?, como padres o madres responsables, pero luego la escuela es la que refuerza, ¿verdad?, ya con láminas, ya con teoría, ¿verdad?, esos temas que yo le he hablado a mi hijo, ¿verdad? Sí. Sí, es importante la reflexión que está haciendo la compañera Lilian, porque en los instrumentos internacionales queda evidenciada esa necesidad de educación y formación preventiva.
Quiero compartir así rápidamente que el segundo informe de El Salvador sobre población y desarrollo, que se publicó en el año 23, establece ciertos retos, y fíjense que en el año 19, según este informe, el porcentaje de mujeres que ponían en práctica elementos básicos de prevención y autocuidado de su salud, que implica el cuerpo, ¿verdad?, era de un 80%, pero en el año 22 ya bajó 20 puntos, según los datos, bajó a que el 60%, es decir, de cada 100 mujeres solo 6 se cuidan, cuando en el año 19 eran 80 de cada 100 mujeres. Entonces, ¿qué significa eso? Que las mujeres llevamos esa desventaja porque hay un permiso o una restricción social para hablarnos de salud sexual y reproductiva, mucho más, y hay para nosotras que para los niños, los hombres. Y hay una necesidad también de que los hombres se eduquen sobre, ¿verdad?, esta forma de comportamiento social que tienen que ver con el ejercicio de la sexualidad. Si usted no empieza desde la niñez, no va a poder educar ya cuando tenga 18, 15, 20 años, ya es demasiado tarde. Entonces, el derecho a la salud sexual y reproductiva implica no empujar a la niña que tenga relaciones sexuales, sino educarla, que tenga información para que tome las mejores decisiones. Y está comprobado que es mucho mejor para el desarrollo de la calidad de vida de las mujeres tener educación para decidir el momento en que se va a tener una práctica sexual. Y por ejemplo, antes de que alguien tergiverse esto, cuando hablamos también de educación infantil en este aspecto, es también enseñarle a nuestros niños y a nuestras niñas que sus genitales no los debe tocar nadie, ¿sí? Nadie. Y eso es educación también, y muchos padres también inconscientemente se oponen a que se le brinde esa protección a nuestros niños. Entonces eso como un punto de aclaración. Bien, nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Y otro de los puntos fuertes es el retroceso que se ha dado con respecto a los derechos laborales, y es si realmente se está cumpliendo en lo que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o mejor conocido como CEDAW. En ese aspecto, nuevamente, ¿ha habido algún avance en estos años? ¿Hay un estancamiento o un retroceso como tal? Sonia Viñerta. Gracias. Para nosotras que tenemos conocimiento sobre esta temática, porque hemos sido trabajadoras del ISDEMU, donde hemos conocido y aprendido de estos instrumentos, informarle a la población de que este año El Salvador mandó una misión allá a Ginebra, Suiza, para dar un informe y fortalecer el informe escrito que había presentado en el 21 y en el año 2021 y en el año 2025. Y entonces, como en materia de derechos humanos, en este caso de las mujeres, El Salvador ha salido reprobado, ¿verdad? Hay 23 listas de cuestiones, que así le llaman este instrumento, ¿verdad? Tiene un comité que vigila el cumplimiento y el avance, y a partir de la lectura que hacemos de estas 23, ¿verdad?, nosotras hemos concluido que existe la deuda del Estado con las mujeres, así le hemos llamado, ¿verdad? Porque ¿qué define una deuda del Estado con las mujeres? Cuando hay ausencia, carencia, falta de políticas públicas que garanticen y que modifiquen la situación de desventaja de las mujeres, ¿verdad?, producto de la discriminación, y corrija de una forma, ¿verdad?, estructural esa desigualdad histórica para que haya un cumplimiento de derechos humanos. Entonces, el Estado ha irrespetado, ha incumplido precisamente 3 grandes obligaciones, que es respeto, proteger, ¿verdad?, y cumplir los derechos de las mujeres que se vulneran a través de las prácticas discriminatorias. Y dentro de esas recomendaciones son cerca de 80 aproximadamente, entre observaciones y recomendaciones que le da en esas 23 temas o lista de cuestiones.
cuestiones. En esas contempla dos de esos grandes temas que estamos hablando, como es la salud y la educación. Y entonces me gustaría brevemente, ¿verdad?, porque necesitaríamos otros programas para poder ir hablando de cada uno, porque son 23 temáticas o 23 listas de cuestiones. El comité dice, ve con preocupación, oiga, el acceso limitado a los servicios de salud para las mujeres, en particular, que es lo que estamos hablando, los servicios de salud sexual y reproductiva, pero especifica que no todas las mujeres estamos en una igual desventaja. Dice específicamente, señala la preocupación para las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad y las mujeres LGTBI y las mujeres migrantes. Estos colectivos de mujeres son las que menos tienen acceso a servicios de salud y educación sexual, en la salud sexual y reproductiva. También dice que le preocupa que los embarazos precoces están representando un tercio, o sea, la tercera parte de todos los embarazos en el estado, que a menudo suelen resultar de la violencia sexual, incluido el incesto. Por eso es importante, ¿verdad?, la educación y el cuidado del cuerpo desde la niñez. Que el suicidio, oigan, es la principal causa de mortalidad materna entre los adolescentes. Las prácticas nocivas de esterilización forzada, ¿por qué? Porque no se consulta el derecho informado de las mujeres, de las niñas con discapacidad, así como las intervenciones quirúrgicas. Entonces el comité dice que está preocupado porque todo esto está pasando en el país. Entonces es necesario darle una leída a estas recomendaciones, estas observaciones, porque son temas en los cuales las mujeres nos vemos mucho más vulneradas, y que es importante que sepan que el comité que supervisa el cumplimiento, hoy estamos hablando de salud sexual y reproductiva, ¿verdad?, pero son 23 derechos, se puede decir, en los que el comité se ha pronunciado. ¿Y por qué insistimos en esto? En conocer, por dos razones. La primera, porque el Estado, según las mismas, el documento, tiene la obligación de difundir, de decir este resultado negativo que estamos hablando. Y dos, porque le da 2 años. Le da 2 años al Estado de El Salvador para que le mande otro informe de seguimiento donde le demuestre qué ha cambiado, qué modificaciones ha hecho respecto de las recomendaciones. Entonces ahí es donde viene la importancia que las mujeres salvadoreñas conozcamos cuáles son esas recomendaciones para ver si las está cumpliendo, y así nosotras dar nuestra opinión si eso se cumple, ¿no? Ok, Lilian Hernández, complementemos en este aspecto de que se ha dado 2 años para que se presente un nuevo informe, y si hay confianza de alguna manera en que habrá avances significativos. Pues, bueno, ahí el ISDEMO, ¿verdad?, que es el ente encargado, la institución encargada precisamente de que las instituciones cumplan en las distintas áreas, por ejemplo, en salud, el Ministerio de Salud, en educación, a través del MINED, el ISDEMO debe de también, ¿verdad?, asumir ese papel rector, ¿verdad?, en donde, ¿verdad?, debe de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones que está dando la CEDAW, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo va a hacer cuando el mismo ISDEMO ha sido debilitado? Técnicamente y financieramente, ¿verdad? Igual, ¿verdad?, el MINED, ¿verdad? O sea, también ha sido con tantos despidos de maestros y maestras. En el Ministerio de Salud, ¿verdad?, habría que ver en el caso de las unidades, ¿verdad?, cómo cada unidad ha quedado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se ha despedido a personal de los distintos hospitales, ¿verdad?, pero ¿cómo? O sea, se le va a dar cumplimiento cuando había personal que ya estaba capacitado, incluso había personal en áreas específicas. Cuando llegaba el caso de una mujer o de una niña abusada, violada sexualmente, había un protocolo. ¿Sabrá, ya estará capacitado el nuevo personal sobre la aplicación del protocolo? Entonces, habría que ver cómo realmente las distintas instituciones le van a dar respuesta a todas esas recomendaciones precisamente que ha dado el Comité CEDAW, ¿verdad?
porque deben de presentar avances, incluso, ¿verdad? Acá el comité en este tema, por ejemplo, habla también de la parte de la legalización del aborto en casos de violación, ¿verdad? Entonces, también se debe de generar a nivel de legislación, o sea, un cambio, ¿verdad? Porque hoy por hoy, las personas que han tenido un embarazo, perdón, una pérdida, o sea, han sido, ¿verdad?, encarceladas, ¿verdad?, bajo la sospecha de que se han provocado pues el aborto, cuando muchas veces el cuerpo puede reaccionar de muchas formas y puede darse, ¿verdad?, la pérdida pues porque mi cuerpo reaccionó. Entonces, pero muchas mujeres están pues ahorita detenidas, lamentablemente, porque hoy pues el aborto está penalizado, ¿verdad?, hoy por hoy acá. Bueno, nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial y ampliamos el tema al volver de la pausa. Gracias por continuar con nosotros, y ahora también es de analizar qué tanto el ISDEMU ha tenido que ver en el retroceso de los derechos de las mujeres, sabiendo que es el ente rector, el ente protector como parte del Estado mismo. ¿O es que ya no tiene la misma fuerza, Sonia? Sí, correcto. Al ISDEMU, bueno, nosotros le llamamos el ISDEMU a nivel nacional, pero a nivel internacional se le denomina Mecanismo Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Y a esta el comité ha reaccionado con el término igualmente con preocupación, porque manifiesta que el debilitamiento de la capacidad institucional del ISDEMU afecta severamente el impacto en las decisiones políticas que afectan a las mujeres, porque emana, ¿verdad? Emana desde las distintas instancias del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ejecutivo, pero ahí el ISDEMU ha quedado, ¿verdad?, totalmente relegado. Y también dice, óigase, mujeres y población salvadoreña, que le preocupa el fracaso del Estado para implementar, dice, la incorporación sistemática de la perspectiva de género y la presupuestación en todas las instituciones gubernamentales y la limitada implementación de la política nacional de igualdad. También le preocupa que se haya disuelto, ¿verdad?, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género en la Asamblea Legislativa. Entonces hay otras preocupaciones ahí, pero me centro en estas tres, porque es a través del trabajo institucional, del mecanismo nacional, que debe hacer que el resto de las instituciones públicas funcionen conforme a los estándares internacionales y los compromisos en materia de derechos humanos por las mujeres. Uno de ellos, no es el único, es la CEDAW. Sí, claro. Entonces, hemos retrocedido. ¿Por qué? Porque hay un debilitamiento institucional, una forma de negar a las mujeres políticas públicas con perspectiva de género, que volvemos a la primera intervención, porque es importante. Entonces, quienes tienen en esta materia que reaccionar somos las mujeres de este país. Y me adelanto a decirles que dentro de esos 2 años, ¿cómo compara los informes, verdad?, que manda la sociedad civil? Son el método más efectivo de comparación. O sea, el Estado, el gobierno que administra el Estado, le manda bellos informes, pero el comité CEDAW viene y dice, vamos a ver qué dice la sociedad civil, y compara los informes, ¿verdad?, las denuncias que han habido, las quejas, ¿verdad?, que han habido. Entonces, estos son medios de verificación para decir si el Estado está cumpliendo o no. Por eso es importante la divulgación de todas estas recomendaciones, y que nos vayamos juntando, mujeres, nos vayamos organizando para poder exigir, porque no son favores, son obligaciones de Estado. Desde luego. Lilian, como punto final, hablando de que la mayor parte de las decisiones en este país en temas de género no incluyen a las mujeres, sino que son decisiones tomadas meramente por hombres, y no es criminalizar a los hombres, es que no hay espacio para las mujeres. Y no solo eso, sino que parte de las decisiones también se le dan, y ustedes
creo que recordarán, se le dan a un grupo de pastores evangélicos para decidir sobre qué derechos pueden o no tener las mujeres en este país. Es decir, que estamos hablando de que para ustedes no hay mayores espacios de toma de decisiones. Sí, bueno, la verdad es que es una situación bastante crítica, ¿verdad? Porque como usted muy bien lo ha dicho, lamentablemente en esos puestos, en esas áreas específicas de toma de decisiones, generalmente son los hombres quienes deciden, ¿verdad? Por los derechos ultraconservadores, por cierto. Conservadores, en donde obviamente pues prevalece y no se cuestiona, por ejemplo, que una persona pertenezca a una iglesia, a una determinada iglesia, ¿verdad? O religión. Eso no se cuestiona. La situación es que cuando usted está en una función pública, usted debe de generar políticas públicas o ejercer, ¿verdad? Derechos a partir de lo que yo tengo o lo que la ley me dice, no lo que la religión, ¿verdad? O mis creencias me dictan, ¿verdad? Entonces, es un reto, ¿verdad? Para el funcionariado público, en donde yo debo de tener esa línea, ¿verdad? En donde mi fe, mis creencias, o sea, no estén regidas en las decisiones que yo pueda tomar, ¿verdad? Entonces, pero ahí vemos, ¿verdad? Que muchas veces hacen alusión a pues cuestiones religiosas, ¿verdad? Cuando no tienen nada que ver en el tema de derechos. Sí. Derechos humanos, pues deben de ser regidos precisamente por las normativas y por los compromisos internacionales, ¿verdad? Y yo le voy a decir, a veces también las personas que están en las instituciones públicas deben de hacer una reflexión. Si usted profesa, si usted tiene, ¿verdad?, una religión determinada y usted cree que esos principios usted no los puede manejar en la función pública, es mejor dejar el espacio, ¿verdad? Porque estamos afectando, ¿verdad?, a un número significativo, en este caso, de mujeres, ¿verdad? Eso. Okay. Sonia Viñeta, entiendo que tenía un último punto, brevemente. Sí, que el comité también se pronuncia y señala que esa combinación de Estado y religión es dañina para el ejercicio pleno de derechos de las mujeres, porque se ha roto y se está rompiendo el principio de laicidad, que es lo que Lilian hablaba. Entonces, porque esa combinación lo que hace es profundizar la discriminación para las mujeres, porque los derechos humanos están enmarcados en la dignidad humana y la religión está en una fe determinada y en un acatamiento de esa fe. Entonces son dos cosas que se tienen que manejar de forma separada. Desde luego. Con esto hemos llegado al final de Criterios y no nos vamos sin agradecerles a nuestras invitadas. Lilian Hernández, ha sido un honor. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio y pues bueno, esperamos pues que se logren solventar las recomendaciones, ¿verdad? Y pues las mujeres hay que estar vigilantes a que realmente pues se tomen y se cumplan, ¿verdad? Desde luego. Sonia Viñeta, ha sido un placer. Sí, gracias. Invito a las mujeres trabajadoras y de todos los sectores a que intenten conocer este instrumento. Nosotras estamos sacando publicaciones cortas para divulgarlo y cumplir ese mandato, porque necesitamos conocernos y apropiarnos. Gracias. Desde luego. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.